las voces de los verdaderos protagonistas. En Voces RCN. Verdaderos protagonistas son los invitados a Voces RCN en la noche de hoy. Está en primer lugar con nosotros Tatiana Dangond, que es abogada y columnista. Bienvenida, como siempre, a este programa. Juan Carlos, muchas gracias por la invitación. Un saludo muy especial a mis compañeros de panel. Y luego ahorita quiero decir algo sobre la triste despedida de Voces RCN, que sin duda no me puedo quedar sin decir mis palabras. Adelante. Bueno, yo quiero contarle a todos los oyentes que hace yo creo que unos 9, 10 años, yo estaría tal vez recién graduada de la Universidad del Rosario cuando Juan Carlos me escuchó en un programa de jóvenes y me llamó y me dijo, mira, tú estarías interesada en venir a Voces RCN, y me entrevistó. Y yo le dije, sí, claro, no, perfecto, magnífico. Y me dijo, pero te voy a sentar con los grandes. Y recuerdo ese día, yo muy preparada llegué, estaría la primera vez el doctor Gómez Méndez, había una tremenda comitiva esa primera vez en Voces RCN. Creo que tenías una agenda grande, ¿no? Con anotaciones que hacías de colores. Yo anotaba, es correcto, Alejo, sí, yo anotaba como en la universidad. Es que estaba recién graduada, no se me olvida. Y desde ese momento Voces RCN ha sido mi casa. Quiero agradecerle, por supuesto, a Juan Carlos por haberme tenido aquí en esta mesa por tantos años, a Alejandro Villegas, también por sus generosas invitaciones, a Gustavo, a todo el equipo de producción, porque siempre han sido las personas más increíbles, adoradas, me han dado retroalimentación en momentos muy importantes, pero la buena noticia es que ya no los voy a dejar más sin café, porque yo llegaba siempre al estudio y me apoderaba de la jarra de café, y yo creo que ya nadie más podía tomar café en este espacio. Pero nuevamente muy agradecida, este ha sido un espacio trascendental para la democracia colombiana, ha sido un espacio donde siempre todos los que hemos estado acá hemos tenido la oportunidad de expresarnos libremente y de compartir nuestras ideas de manera muy tranquila, pero también de manera muy, si se quiere, fundamentada, respaldada, y ha sido un espacio de diálogo que sin duda extrañaremos todos en el país. No, pues muchas gracias por esas palabras. Es verdad que yo creo que aquí la gente se ha podido expresar en estos, yo no sé, 11, 12 o 13 años, yo no llevo la cuenta. Como decía aquí, nunca ha habido un problema de un insulto de una persona contra otra. Ha habido discusiones muy acaloradas, siempre guardando las formas en términos generales, pero además me parece muy divertido lo que contaba usted de que iba a sentarse con los grandes, y es verdad, porque Tatiana era, como ha pasado con tantos invitados aquí, gente muy joven que luego llega a un programa de estos y le toca un par de señores como los que están ahí, Alfonso Valdivieso y Heráclito Landines, que lo mueren, lo hacen morir a uno del susto, porque es gente que tiene mucho recorrido. Pero la idea es esa, que haya voces de distintas generaciones, naturalmente hombres y mujeres. Siempre hemos procurado que haya habido mujeres en el programa, como mínimo una. Creo que prácticamente nunca hemos hecho un programa solamente con hombres, pero bueno, esa es básicamente la idea. En todo caso, invito a los oyentes a la nueva programación de la FM, que va a estar muy interesante, y continúo saludando a nuestros invitados. Doctor Alfonso Valdivieso, exfiscal general de la Nación, gracias por estar aquí. Muchas gracias, Juan Carlos, por la invitación, y también una gratitud por tantas jornadas que pude acompañarlos acá, y desde luego muchas felicitaciones por un programa que han mantenido en los mejores términos, en las mejores condiciones, y yo diría que una apuesta también a la opinión pública, que con seguridad espero que la continúe, digamos, este grupo de emisoras, este grupo de medios, y naturalmente pues adelante a todos los que están aquí, Alejandro y al equipo de apoyo. Vendrán mejores días para la radio. Yo creo que el cambio que está ocurriendo en los medios de comunicación es inmenso, y ahí estarán los programas y las alternativas de opinión. Muchas gracias y muchas felicitaciones. Ha sido un honor tenerlo aquí en todos estos años, doctor Valdivieso. Y saludo también a Heráclito Landines, representante de la Cámara. Bienvenido a este programa. Hola, Juan Carlos, buenas noches a toda la audiencia, a Alejandro Villegas, al equipo de producción, y a todos, muchas gracias por esta invitación en este tiempo. Yo creo que en este programa de opinión, en este programa de discusión y de conversación nacional, creo que he visto la manera muy particular
con su voz muy particular, Juan Carlos Iragorri, de dirigirlo, pero sobre todo acertada, para que la discusión se dé, para que los que participan, los panelistas, lo hagan de la mejor manera, con toda la libertad del caso. Y es cierto, yo nunca he visto acá, cuando yo he estado, ningún tipo de enfrentamiento, ningún tipo de grosería, pero sobre todo usted deja a los participantes expresar sus opiniones de manera libre, y la manera de conducir el programa creo que ha sido fabulosa. Será una pérdida para la radio colombiana, y creo que es una pérdida para todas las personas que quieren saber qué está pasando en el país, la actualidad, la discusión política. Será una pérdida, pero les auguro muchos éxitos en la nueva programación de ustedes. Pues muchas gracias, y gracias por sus palabras. Yo he procurado, y creo que lo he dicho varias veces, que este programa sea algo similar a la manera como alguien describía un parlamento en Europa, un parlamento, un congreso, un cuerpo legislativo, que decía que un parlamento es una guerra civil incruenta. Y esa era la idea de este programa, que la gente pudiera decirse todo lo que quisiera, pero que al final se pudieran ir a tomar un café, que es de lo que se trata la democracia. Y en cuanto a mi voz, quiero confesarle que me parece horrible. Yo, por ejemplo, no me puedo lo oír. Contrario. Yo no me puedo oír grabado nunca, porque me parece que yo no entiendo cómo estoy haciendo este trabajo, porque me parece una voz espantosa. Pero gente como Juan Gozaín o incluso Julio Sánchez me decían: mire, usted tiene una particularidad, es que como tiene esa voz tan singular como la de Gozaín, pues que tenía una voz, usted dice una sílaba y todo el mundo sabe que usted está hablando, y evidentemente eso ayuda un poco en este oficio. Pero bueno, vamos al asunto serio, y muy serio. En las últimas horas, como todo el país sabe, pues la jueza Sandra Heredia leyó el sentido del fallo en ese proceso que se le venía siguiendo hace 13 años al expresidente Álvaro Uribe, en donde ella dijo que lo ha encontrado culpable de 2 de los 3 delitos. En los próximos días ella dirá cuál va a ser la pena para el expresidente. El expresidente puede impugnar el fallo, puede recurrir ante el Tribunal Superior, y incluso eso puede ir a una casación en la Corte Suprema de Justicia. Pero yo quería empezar preguntándoles, y ahora voy con los efectos políticos, por el fallo como tal. ¿A ustedes les pareció sólida la manera como la jueza presentó el fallo? Hay gente que dice, por ejemplo, que fue una cosa demasiado larga, que un fallo importante no tiene por qué durar la explicación, yo no sé, 6, 7, 8 horas, yo no sé cuántas horas. Otros piensan que, por el contrario, lo que hizo ella fue explicar de una manera muy profesional lo que ocurrió ahí. Tatiana Dangond, ¿cuál es su opinión? Bueno, por supuesto coincido con las voces que advierten que fue una explicación demasiado extensa en una audiencia que tenía por objetivo dar el sentido del fallo. Es una conversación que adicionalmente he tenido con diferentes abogados, y en efecto hay una preocupación sobre que en esa audiencia que se tenía que dar el sentido de fallo prácticamente se hizo una lectura de la decisión, y por eso no es extraño que la jueza haya advertido que la sentencia será de 1000 páginas, porque por supuesto eso no se escribe de un día para otro. Dicho esto, yo creo que la jueza tal vez pecó por ser demasiado garantista o tener que exponer todas las razones que la llevaron a la toma de su decisión, que sin duda es una decisión que tenía un impacto mediático importante, y frente al cual la jueza, por supuesto, seguramente se sintió obligada a no solamente manifestarse frente al sentido del fallo, sino también a argumentar desde ese momento cuáles fueron las pruebas y cuáles fueron los hechos que ella determinó que eran los que precisamente llevaban a una condena del expresidente Álvaro Uribe. Doctor Valdivieso, ¿cuál es su opinión? Bueno, yo tendría una visión sobre lo que significa de todas maneras un expresidente de la República en esa condición de investigado, de vinculado a un proceso y eventualmente de condenado. Pues en Colombia eso es sin lugar a dudas una excepción, ¿no? Pero así lo quiso el propio expresidente Uribe cuando renunció al fuero que le da la posibilidad de que lo investigara la propia Corte Suprema de Justicia. Paradójicamente, el proceso es muy probable que termine en la Corte en casación, llegará a la misma sede judicial a la cual se inició. Yo creo que la situación, digamos, que enfrentó la juez, pues tiene mucho que ver con la tensión que estaba en ese momento viviéndose.
¿no? Muchos artículos hablaban de que iba a cometerse una injusticia, otros tanto lo contrario, y por lo tanto la juez, digamos, de alguna manera también se anticipó a expresar, digamos, lo que ella en ese momento sentía. La primera parte de la lectura fue pues, o antes de leer la decisión, fue una, digamos, opinión que en mi concepto yo diría que no ha caído muy bien, porque decían ya de entrada la juez politizó la decisión. Yo no lo creo muy así, particularmente pienso que ella era consciente de que la venían cuestionando, inclusive habían hablado de su sesgo político, habían hablado de que su padre siendo conservador, pero ella siendo de izquierda o radical, etcétera. Yo confío mucho en la justicia, lo reitero en este momento. Tengo la experiencia de haber sido la persona que denunció como fiscal general de la Nación en cumplimiento de mis funciones al presidente Samper, y fui consciente de que allí se tomó una decisión en la Cámara de Representantes, luego de haber avanzado en la Comisión de Investigación y Acusaciones, que fue absolutoria, ¿no? Desde luego, y era integralmente político el resultado. En este caso no, en este caso yo tengo que confiar en la justicia, pero sin haber seguido en detalle el proceso, yo pensaba que iba a irse más por el lado de la duda razonable, que fue la que llevó a exonerar al presidente Uribe III de los cargos. Pero oí buena parte de las decisiones, y creo que ella trató de argumentar de manera muy, muy completa, que yo creo que eso se verá reflejado en el texto del fallo, ¿no? Y desde luego se anticipa, como es apenas obvio, que vaya a haber lógicamente una apelación. Lamento sí que las opiniones se enmarquen en lo que es el que admira a Uribe va a decir que naturalmente es una injusticia, y el que odia a Uribe y es de alguna manera una persona simpatizante con Iván Cepeda o de pronto con alguno de los que fueron reconocidos como víctimas, no sé en qué momento, el actual ministro de Justicia, el que fue vicefiscal de él, dirán pues, desde luego lo contrario, ¿no? Y yo creo muy sinceramente que la justicia producirá sus resultados. Espero que el tribunal, que yo creo que tiene tiempo suficiente para decidir antes de la fecha límite, porque no me gustaría que prescribiera el proceso, yo creo que hay tiempo suficiente para que falle, va a indicarnos obviamente hasta qué punto allí en esa instancia de mayor nivel se aceptan los argumentos o por el contrario se descartan, y espero que eso nos deje tranquilos a todos, y yo quisiera que no fuera un factor esta decisión más de una polarización al extremo. Obviamente que es indudable que hay una polarización producto de esas digamos pertenencias o militancias políticas en favor y en contra de Uribe, en favor y en contra de lo que significa Iván Cepeda, tal vez la afinidad con el gobierno de Petro, que están en juego por esos temas, y infortunadamente también coincide con lo que estamos viviendo en este momento, es decir, con la plena campaña política. Sí. Heráclito Landines, ¿le pareció bien la lectura del fallo por parte de la jueza Heredia? Juan Carlos, yo creo que toda la intervención que hizo ayer en la audiencia la jueza Sandra Heredia ha sido muy interesante, pero que además todo el proceso del juicio fue de manera transparente, fue transmitido por varios medios de comunicación y los ciudadanos estaban al tanto de lo que estaba ocurriendo en la mayoría de los casos en este juicio. Yo creo que haga la lectura, recopila todo lo que se obtuvo, recopila todas las intervenciones y los criterios jurídicos sobre los cuales sustenta el fallo. Yo creo que ha sido muy interesante. Para muchos no les gusta y para muchos que son críticos de la actuación de la justicia, pues no les interesa escucharla o verlo. Pero hay que recordarles a los colombianos que hay un fallo de tutela del año 2022, la sentencia T262, donde la Corte Constitucional al final de la sentencia le habla al niño al cual le protege sus derechos fundamentales. Y el lenguaje es
entendible, es para que le llegue al niño. Es muy interesante esa sentencia para que los colombianos la estudien, la conozcan, sobre todo los estudiantes de Derecho. Pero yo creo que en este caso, Juan Carlos, ver que la justicia está actuando en este país, ver la separación de los poderes públicos, que la rama judicial desde el año 2012 viene actuando en este proceso y lo ha hecho de manera independiente y de manera autónoma, desligándose de la presión mediática, desligándose del escenario de discusión público de la política colombiana. Yo creo que eso hace generar más confianza en la justicia a los ciudadanos colombianos. Yo creo que es el valor agregado de todo esto. Y además que en este país, el hombre más poderoso al comienzo del siglo XXI se ha llevado ante la justicia y se dicte un fallo condenatorio. Creo que eso muestra y refuerza que existe separación de los poderes públicos, y aquí todos, de izquierda y derecha, tenemos que pedir que se respete la decisión de la juez y que se proteja a la misma juez de lo que pueda pasar en un país como Colombia, que cualquier cosa puede pasar. Y además, Juan Carlos, hay un tema que yo quisiera plantear. Aquí hay un expresidente de la República, aquí hay 2 senadores muy importantes, porque Álvaro ahorita fue senador, está la Corte Suprema de Justicia que inicia este proceso, y está una juez de la República y una fiscal de la República, que son las que llevan el caso, y ayer se leyó el fallo. Es decir, es muy interesante para analizar, y que además está cruzado todo este proceso con el paramilitarismo en Colombia y la relación de políticos con ese paramilitarismo en Colombia. Hacienda Las Guacharacas, el señor, bueno, todo lo que ha pasado ahí en el caso de Uribe, pero yo creo que la justicia está operando, yo creo que se hace justicia, y eso es lo más importante para este país y para la independencia de los poderes públicos en Colombia. Muy bien. Bueno, siguiente pregunta. El fallo, naturalmente, lo que se leyó ayer por parte de la juez Heredia, va a tener efectos políticos. Estamos a 10 meses de las elecciones presidenciales, de la primera vuelta, que es en mayo. Estamos prácticamente a un año de que termine el gobierno del presidente Gustavo Petro, y ahí hay una cantidad de candidatos gigantesca. Y por supuesto, en las encuestas, en los primeros puestos, pues está Vicky Dávila, y está Gustavo Bolívar, y está Sergio Fajardo, pero luego sigue gente como Claudia López y una cantidad, María Fernanda Cabal, son realmente muchísimos, la senadora Pizarro, etcétera, etcétera. Esto que acaba de pasar en este juzgado en Bogotá, con el expresidente Álvaro Uribe, ¿a quién va a favorecer? ¿Eso va a estimular a la gente de derecha, el uribismo, a que salgan a votar en masa por un candidato de derecha? ¿O creen ustedes que esto va a lograr que los del centro salgan adelante, un hombre como Fajardo? ¿O les parece que va a beneficiar a la izquierda? ¿Esto a quién favorece y a quién perjudica electoralmente? Tatiana Danguan. Bueno, yo creo que tanto la izquierda como la derecha están tratando de capitalizar políticamente una decisión judicial, eso es indudable. La izquierda, de cierta forma, se lleva la bandera de que se ha hecho justicia en Colombia. Por supuesto, esto es un tema en el que la izquierda se está llevando el crédito de que se ha hecho justicia, y por el otro lado la derecha va a capitalizar el discurso de que esto es una decisión política, que es un juicio político y que en última se enmarca dentro de una persecución judicial. A mi juicio, ¿a quién va a favorecer? Pues por supuesto tanto a la izquierda como a la derecha, y poco favorece al centro, porque una decisión de esta índole, aunque no sea ni la intención ni precisamente la función de la jueza determinar los impactos políticos, porque eso no es la función de la justicia, pues por supuesto va a tener un efecto de polarización en el país, lo que sin duda fortalece tanto a la izquierda como a la derecha. Hay que ver qué sucede, por supuesto, con la decisión del tribunal, que esa sin duda también será determinante para ver qué pasa en los siguientes meses, pero no creo que esto afecte al uribismo tal como la gente lo cree. Por el contrario, muchas personas que quieren al expresidente Uribe, muchas personas que simpatizan con la derecha, sienten que este juicio no, pues que esperaban un fallo absolutorio, y que por supuesto bajo el entendimiento de que en Colombia hay tantísima impunidad, hay tantos casos que no se resuelven, hay tantas cosas que la justicia no ofrece, que por supuesto esto discursivamente también es muy fácil enmarcarlo dentro de un juicio político. Ojo, que no estoy diciendo que lo sea, sino dentro de esa narrativa. Así que hay que ver qué pasa en los próximos meses, pero yo creo que esta decisión sin duda favorece principalmente a la polarización del país, cosa que es muy perjudicial para el debate y la discusión política amplia que el país merece.
Pero eso quiere decir que perjudica a los del centro entonces, digamos a personas como Sergio Fajardo. Yo creería que sí perjudicaría a personas de centro porque se quedan por fuera de esa discusión y esa pelea sobre si esto es una persecución política o si por el contrario se está haciendo justicia para muchos por primera vez en el país y se está además condenando a un expresidente que para muchas personas que fueron oposición del presidente Uribe y que son parte de la izquierda, pues por supuesto tiene un componente simbólico importantísimo. Entonces esto deja, por lo menos en las próximas semanas, deja por fuera de la conversación al centro, a los representantes de centro como Sergio Fajardo, porque la agenda y la opinión pública y la agenda del día a día va a girar en torno a quienes están a favor y en contra de Uribe, y el centro pues además no quiere tomar una postura que sea o en contra de la institución o que tal vez fortalezca o más bien incida mucho más en la polarización que ya está viviendo Colombia. Yo creo que un ejemplo perfecto de eso es lo que está pasando también en Argentina, que lo vimos este año cuando quedó en firme la sentencia en contra de Cristina Fernández de Kirchner. Aunque hay mucha gente que apoya a Milei, pues por supuesto también hay mucha gente que está en contra de esa decisión, y eso, si lo miran en Argentina en este momento, lo que generó fue mucha más polarización. Así que yo creo que ese efecto también se puede ver en Colombia. Y voy a poner otro ejemplo adicional. Cuando se condenó a Trump en Estados Unidos, que era expresidente por el tema de la actriz Stormy Daniels, pues también se generó una inmensa polarización que, bueno, todo esto terminó favoreciendo incluso a Donald Trump. Entonces veamos que aquí no es tan fácil decir que esto vaya a favorecer a un solo bando, pero sin duda lo que anula, por lo menos en las próximas semanas, es al centro. Sí. Alfonso Valdivieso, ¿coincide con ese análisis? Bueno, ¿Esto no, yo creo perjudica que a en los parte del sí, centro pero yo creo que reafirma a ambos electorados extremos, o sea, al electorado de derecha y al electorado de izquierda. Obviamente lo reafirma las solidaridades a Uribe, reafirma las solidaridades al proyecto de Petro, o en fin, yo pienso que va por ese lado, pero a mí me parece que de todas maneras el efecto va a darse, y algo de lo que estamos viviendo a raíz de este fallo, de este anuncio de fallo, se va a ver más adelante cuando surjan personas que puedan interpretar lo que yo quiero sentir como lo que debería suceder en Colombia. O sea, que existan opciones que puedan darle a la política colombiana una oportunidad de salirse de esos extremos. Y eso puede ser una opinión, desde luego, más cercana al centro, o es más cercana al centro, pero más allá del centro es que recoja personas que estén en uno u otro bando, en uno u otro lugar, extrema izquierda, extrema derecha, o centro izquierda, centro derecha, pero que vea que el país sí necesita personas que dirijan, que orienten, que presidan, que manejen un país que en mi opinión ha estado muy mal manejado, y que lo manejen en la dirección correcta de convocar, ¿no? De convocar, de buscar confluencias, de buscar entendimientos que puedan en un momento determinado superar una coyuntura que lo que viene es aumentando la polarización, algo que no le sirve a nuestra sociedad. Heráclito Landines, ¿cuál es su opinión? Yo creo que el afectado sin duda va a ser el Centro Democrático. Su jefe natural, el expresidente Álvaro Uribe, condenado por dos delitos. Entonces creo que su extrema derecha va a seguir apoyándolo, pero sin embargo los profesionales, la gente que en la derecha es más apegada a las normas, a la Constitución, a las leyes, va a rechazar esta conducta y va a rechazar al Centro Democrático. Yo creo que va a ser el más perjudicado en el escenario político. Indudablemente la gente comenzará a reconocer, no solamente la izquierda, sino hacia el centro y los sectores progresistas, al presidente Gustavo Petro, que fue el primero en denunciar la relación de los políticos con los paramilitares y las denuncias que hizo asimismo el senador Iván Cepeda. Yo creo que la izquierda va a ser reconocida en estas luchas en el Congreso de la República, en el escenario político nacional, de denunciar esas relaciones, esas malsanas relaciones que llevaron a tanta violencia, a tantas muertes en este país, tantas masacres en este país, que las relaciones políticos con paramilitares. Entonces yo creo que eso ayuda a la madurez política de los colombianos, y eso ayuda a que se entienda en cuál lugar del espectro político están sus actores políticos en este momento. Pero es que yo creo,
Juan Carlos, que Adelante. en realidad el tema de los delitos asociados a una persona o a un dirigente político es muy difícil de ubicar dentro de los factores que van a digamos, a propiciar la decisión de los votantes, ¿no? Ya pasando pues al tema político, porque es que hay muchos delitos asociados a la gestión del presidente Petro, como lo ha habido también a otras gestiones presidenciales. Y me parece que la persona, digamos, que es, dijéramos, un radical partidario de Uribe o radical partidario de Petro, no van a cambiar su posición por una decisión judicial, que en el caso del presidente Petro, pues obviamente no se ha dado, pues ni siquiera se han abierto, y me parece que eso ha sido una equivocación de la Comisión de Investigación y Acusaciones, pero se sabe que están ligados, porque es imposible imaginar a un presidente totalmente, dijéramos, ajeno a la conducta de sus personas más cercanas, y eso ha ocurrido también en otros gobiernos. Yo no estoy hablando de... El presidente Petro no ha sido condenado. No, pero claro, porque ni no siquiera ha sido condenado. Uribe está condenado. Pero ni siquiera ha sido investigado. Es que este es el problema. Está siendo investigado. No. Tiene mucha investigación. La Comisión de Investigaciones no mueve ninguna investigación. Pero no ha sido condenado y menos por delitos. Ninguna investigación. Entonces yo creo que eso no va a ser un factor tan definitivo. No, y yo a eso agregaría adicionalmente que la condena del expresidente Uribe también se da por unas conductas o unos hechos que en la opinión pública y entre la gente no tienen ese nivel, si se quiere, de relevancia nacional, y perdón que lo diga así, como otro tipo de conductas que se dan en el país. Estamos viviendo en un país donde diariamente se están anunciando actos de corrupción. ¿Qué es más preocupante para un colombiano? Que se roben la plata en La Guajira o que sobornen a un testigo. Claro, esa es otra discusión, pero no, en términos de impacto importante ha sido condenado, que es el expresidente Uribe. Eso tiene connotaciones políticas en su electorado muy fuertes, pero muy fuertes. Sí, pero todo lo que ha ocurrido. Pero esas connotaciones políticas yo no creo que tengan tanta incidencia sobre su electorado. Yo creo que sería entrar en un estado de negación, de desconocer eso. Por el contrario, todas las personas que hacen parte de su base electoral están absolutamente indignadas con la decisión de la jueza. Yo creo que no hay que desconocer, cuando uno está o en la izquierda o en la derecha, los efectos que tiene o la fidelidad que le tiene y la lealtad que tienen las personas hacia ciertos líderes políticos, y Uribe, el expresidente Uribe, no es la excepción, y es una persona pero que hay datos que demuestran lo contrario. El efecto teflón del presidente Uribe ya se está acabando. Cuando han hecho mediciones en la imagen de Petro y la imagen de Uribe, incluso en escenarios de posible enfrentamiento en una campaña electoral de reelección, en todas gana Petro, porque el efecto Uribe ya bajó. Ya pasó el escenario, el momento, pero el tiempo de Uribe ya pasó. Y esto no le va a dar un claro, ahora aire. Ahora está condenado, eso tiene profundas implicaciones políticas en los electorados, digamos, más progresistas de la derecha, que no les gusta eso porque no comparten la violación y los delitos que ha cometido. Sí, pero al mismo tiempo, el presidente, de todas maneras, Uribe, tiene una cantidad de personas que lo apoyan en el país, que con esto se reafirman, y con esto se van a activar. Y además yo le digo, yo no soy la persona que le esté haciendo campaña a Uribe, voté por él, pero desde luego que no he seguido su línea política, pero le quiero decir que, hablando con mucha gente de todos los niveles, el uribista sigue siendo uribista, y con esto va a ser más uribista. No creo que se vayan a desencantar por algo que seguirán considerando que es una persecución política, ¿no? Claro. Bueno, vamos a una pausa y ya regresamos. 8 de la noche, 2 minutos. Continuamos. En Voces RCN. 8 de la noche, 7 minutos. Seguimos en Voces RCN con Tatiana Dangond, Alfonso Valdivieso y Heráclito Landines. Hay noticia que tiene que ver con Estados Unidos y Colombia a propósito de esta lectura del fallo sobre el caso del expresidente Álvaro Uribe que hizo la jueza Sandra Heredia. Se han pronunciado algunos altos funcionarios en Washington, uno de ellos Marco Rubio, que es el secretario de Estado de los Estados Unidos, es decir, el ministro de Relaciones Exteriores. El señor Rubio, en su cuenta de Twitter, escribió lo siguiente, o en su cuenta de X: el único delito del expresidente colombiano Uribe ha sido luchar incansablemente y defender a su patria.
y agregó: la instrumentalización del Poder Judicial colombiano por parte de jueces radicales ha sentado un precedente preocupante. Hace un rato también escribió Christopher Landau, que es un subsecretario de Estado de los Estados Unidos, y dice que una de las cuestiones lamentables de nuestro tiempo, inquietantes, es el hecho de que se utilice como un arma el Poder Judicial contra los oponentes políticos, y que las diferencias políticas deben ser resueltas en las elecciones y no en una corte. Pero por otro lado, el presidente Gustavo Petro ha dicho que ha pedido al gobierno de los Estados Unidos no entrometerse en la justicia colombiana. Ha dicho que tienen que respetar, y lo ha escrito en un mensaje de la siguiente forma: le solicito a la Embajada de Estados Unidos en Colombia no entrometerse en la justicia de mi país. Bien, aquí tiene razón el presidente Petro, no deben estarse metiendo funcionarios de otros países en una decisión de una jueza colombiana, ¿o les parece que tienen toda la razón el señor Rubio y el señor Landau? Heráclito Landines. Si hay un principio de no intromisión en los asuntos internos de otros países. Somos un país soberano, somos un Estado soberano, y por lo tanto nuestros asuntos internos se resuelven en Colombia. Y sería improcedente que asimismo un funcionario de alto nivel colombiano se inmiscuyera en lo que tiene que ver con la justicia de los Estados Unidos y las condenas al señor Trump, que son varias y por varios delitos. Yo creo que lo que está haciendo Rubio y lo que está haciendo los altos funcionarios de los Estados Unidos es seguir un libreto que les impone su jefe, que es Trump, el presidente Trump, con respecto a los demás países, con respecto a Brasil, con respecto a Colombia, con respecto a acabar con la cooperación internacional, con respecto a acabar con UNICEF, por ejemplo, que es un libreto de asumir que es el policía del mundo y que los demás somos el patio trasero. Pero tenemos en este país a un presidente digno, un presidente que hace respetar al Estado colombiano, y todos los partidos políticos, todos los colombianos deberíamos rodear al presidente Gustavo Petro y no hacer como algunos que van a pedir en los Estados Unidos a Washington sanciones a Colombia o subir los aranceles a Colombia, imagínense, para perjudicar a nuestro país. Eso es una traición a la propia patria, que nosotros todos somos colombianos. Entonces es una intromisión indebida a los asuntos internos de Colombia cuando hay separación de los poderes públicos en este país y la rama judicial está actuando con autonomía. Tatiana Dangond, ¿coincide con ese punto de vista? Absolutamente, yo creo que el presidente Gustavo Petro respondió de la manera correcta frente a algo que está clarísimo en el derecho internacional y en las relaciones bilaterales, y es la no intervención en los asuntos internos de los estados, pero con un componente adicional, y es que tampoco el gobierno de Estados Unidos o su secretario del Departamento del Estado han manifestado que tengan pruebas o argumentos de peso para decir que esto es un juicio político, pero que en cualquiera de los casos no hay ninguna facultad por parte del gobierno de Estados Unidos para incidir en esta decisión, que es una decisión de la justicia. Esto lo vimos en el caso también de Brasil con el asunto de Bolsonaro, que tiene un juicio por intento de golpe de Estado, y el asunto en Brasil, pues evidentemente además vino con una amenaza de subida de aranceles. Yo no creo que en Colombia lleguemos a esa misma situación que se presentó en Brasil, porque no creo que Trump sea tan amigo o sea amigo del expresidente Uribe como sí lo es el hijo de Bolsonaro y el hijo de Trump. Entonces, pues seguramente no tendrá esas consecuencias como las que se presentaron en el caso de Brasil, donde sin duda Trump trató de intervenir en una decisión relacionada con la justicia brasileña. Pero por supuesto coincido en que el mensaje tiene que ser, y esto es para la derecha, la izquierda, Colombia tiene que tener una soberanía que se haga respetar, no importa si es Estados Unidos, y cuando se trata de una decisión judicial que está amparada por nuestra Constitución y por nuestro sistema judicial, pues debe respetarse, y Marco Rubio ni ninguno de los demás funcionarios del Departamento de Estado tendrán por qué advertir o intervenir en este tipo de decisiones. Alfonso Valdivieso, ¿qué opina del tema? Bueno, creo que hay falta de coherencia. Yo no lo digo por rodear, como dice Heráclito, que todos debemos rodear al presidente Petro. No, a mí no me gusta Petro, no lo voy a rodear en estos momentos, pero desde luego, lo digo con toda sinceridad, a mí no me gustó, ni me ha gustado esa postura de Estados Unidos, pero eso no es de hoy, es de siempre, ¿no? Y uno sabe y uno conoce cómo se comportan esas superpotencias y es molesto, inclusive lo digo porque yo estuve allá de embajador de Naciones Unidas durante más de 4 años y uno tenía unas actitudes de los embajadores o de los secretarios de Estado que eran absolutamente inaceptables, ¿no? Como quien dice, o
Colombia está con nosotros, está contra nosotros, no se trata de eso. Pero lo que sí quiero decir es que Estados Unidos tiene que mirar de manera más integral lo que está sucediendo en Colombia. Por ejemplo, la justicia. Yo personalmente digo, si hay unos diques o unas respuestas que enfrentan decisiones del gobierno actual en Colombia y que se reflejan en la institucionalidad, son las respuestas del Poder Judicial, de la Corte Suprema, del Consejo de Estado, de la Corte Constitucional, del Consejo Nacional Electoral. Y yo digo con toda sinceridad, eso quiere decir que la justicia está funcionando, ¿no? Entonces no pueden por un lado minar, digo yo, en el caso de Estados Unidos, las decisiones judiciales o la justicia, ¿no? Desconocer los fallos judiciales o por lo menos pretender que eso signifique, dijéramos, un desconocimiento porque no estamos en ese punto ni lo merecemos, pero mucho menos cuando son las instancias judiciales o las instituciones judiciales las que han sido capaces de tomar decisiones que ameritan un reconocimiento inclusive no solamente colombiano, sino internacional, de hacer respetar lo que es la separación de poderes en Colombia, como lo viene diciendo la justicia en el periodo presidencial actual. No, y yo agrego algo que me parece interesante también, y es que el sistema de justicia de Colombia actual ha contado en las últimas décadas con el apoyo técnico y por supuesto económico de Estados Unidos. De hecho, yo no sé si el doctor Valdivieso me corrija acá, pero entiendo que precisamente el sistema penal acusatorio se establece en Colombia como parte de la recomendación o como una condición también de la cooperación que da Estados Unidos frente a las reformas a la justicia que se tenían que adelantar en Colombia. A ver, hay una forma diplomática y a través de la cooperación en la que Estados Unidos siempre ha intervenido en el funcionamiento del país, eso es innegable. Pero la forma en la que están pronunciándose frente a este fallo ya no es diplomática, no es a través de la cooperación, no es una preocupación frente al fortalecimiento del sistema judicial. Como lo dije anteriormente, el sistema judicial colombiano ha recibido amplios fondos de cooperación por parte de Estados Unidos, sino que es una forma de arremeter contra nuestra institucionalidad, nuestra justicia, que sin duda pues no es aceptable no solamente en Colombia, sino en ningún otro país del mundo. Sí, Alejandro Villegas. Mire, es que quiero preguntarles también por el tono que viene empleando el expresidente Álvaro Uribe en esa pelea ya en redes sociales. Lejos quedaron los tratos amables que tuvo el expresidente Álvaro Uribe con Gustavo Petro, incluso esa famosa reunión que hubo entre los dos mandatarios en una mesa a instancias de un muy reputado abogado, y esto ha pasado a una confrontación directa. Ha utilizado el expresidente Uribe el calificativo de sicario moral para referirse a Gustavo Petro, pero a propósito de la decisión que se ha conocido en las últimas horas, envió un extenso mensaje el presidente de la República, Gustavo Petro, y dice, entre otros: me corresponde proteger a Álvaro Uribe y su familia bienes como presidente y lo haré. Sin embargo, tiene razón este diario extranjero El País. El tema de fondo es el origen y el final del bloque metro de los paramilitares que surgieron en San Roque, en la hacienda Guacharacas, en la caída hacia Puerto Berrío, en el Magdalena Medio antioqueño. A la JEP, dice más adelante, a la JEP puede ir Uribe Vélez y entregar a Colombia una verdad que, aunque dolorosa, puede ayudar a salir definitivamente de la violencia. Decían que el país no estaba maduro para la verdad. Toda sociedad humana está preparada para la verdad y la justicia, la reparación de las víctimas es el camino. Y Álvaro Uribe le respondió, y lo hizo muy duro: presidente Petro, cuando usted renuncia al indulto por el cual yo voté, aclare el dinero que recibió en oscuras bolsas, se haga un examen toxicológico, y cuando Juan Manuel Santos le pida a los americanos que publiquen el dossier de Odebrecht, tendrá usted por lo menos algo de honor para tan siquiera poder hacer esa sugerencia frente a la presentación ante la JEP. ¿Qué implicaciones tiene este tono que vienen empleando estas dos figuras de cara a ese debate, el debate electoral y a la opinión pública, doctor Landines? Hombre, Alejandro, yo creo que en esa conversación hay una verdad muy grande, que es la que expone el presidente Gustavo Petro. Detrás de la condena al expresidente Álvaro Uribe está la relación de políticos con paramilitares, y particularmente la creación
del bloque metro de los paramilitares en Antioquia, y que además, con todas las evidencias, con todas las confesiones de paramilitares condenados en una hacienda Guacharacas de propiedad de la familia de Uribe Vélez. Eso es una verdad de puño, y eso no le gusta que se lo recuerden al expresidente Álvaro Uribe, pero yo creo que pensando en la sociedad del futuro, pensando en este país, deberíamos ir hacia la verdad. ¿Cuál es la verdad? La relación con los paramilitares, de familiares de Álvaro Uribe Vélez, como el hermano Santiago Uribe, pero además de otros políticos del Centro Democrático y de otros partidos que han sido condenados, y que incluso en el año 2004, en pleno gobierno de Álvaro Uribe, se hablaba del 35% de senadores elegidos con el apoyo de los paramilitares en Colombia. Es decir, una época muy triste para Colombia, que debe ahora conocer esa verdad. Y yo creo que el expresidente Álvaro Uribe debería, y otros políticos, acudir a la JEP y plantearlo, decirlo, contarle a los colombianos cuál es su verdad y cuál es la verdad en este conflicto colombiano. ¿Qué piensa? Pero a mí, por ejemplo, personalmente también me parece muy importante, y lo digo en general, pero particularmente por lo que expresa Heráclito, como si el presidente de la República fuera una persona totalmente distante y alejado a tantos delitos y tantos crímenes que se han cometido, incluidos los crímenes de la guerrilla de la cual él integró, ¿no es cierto? Entonces uno también diría, bueno, aquí hay un tema que habría que mirarlo con cuidado. Desde luego yo descalifico ese lenguaje tan absolutamente exacerbado y que lo que hace es revolver ciertas cosas que, sin lugar a dudas, habiendo sido ciertas, pues no conviene tampoco llevarlo a ese nivel, por ejemplo, de la discusión y en estos momentos, ¿no? Pero me parece importante para el país que siga sacudiéndose de su pasado también y que lo haga de manera abierta. Yo eso nunca lo he reprochado, ¿no? Pero digamos que lo hagamos por igual y que tengamos la misma consideración cuando estamos analizando los temas, para decir no solamente el caso de Uribe, sino el caso de también otros expresidentes y en el caso del presidente actual. Tatiana Dangond, ¿qué lectura tiene usted de este tono que evidentemente deja en el pasado pues el trato cordial que habían tenido incluso en varias oportunidades al comienzo de la administración de Petro? El expresidente Uribe había pedido respeto por la figura del presidente, cuando seguramente algunos de sus seguidores de sectores uribistas emitían unos pronunciamientos o unas declaraciones muy fuertes en contra del presidente. Pues bueno, lo dicho, yo creo que todos están tratando de capitalizar este momento y de utilizarlo para apoyar o vender su narrativa. Lo que pasa es que en este momento el presidente es Gustavo Petro, y si él dice que quiere proteger al expresidente Uribe y que su deber es protegerlo, pues no se puede pronunciar de esa forma y no puede estar haciendo acusaciones que adicionalmente son acusaciones que conecta con una decisión, que recordemos que la decisión es por soborno de testigos y por el fraude procesal. Entonces, aquí el asunto es que se está tratando de politizar también una decisión que tiene que ver con otros cargos y asociarla a otros hechos que han sucedido en el país. Y si el presidente realmente tiene como intención proteger al expresidente Uribe, pues tiene que protegerlo no solamente con las medidas propias de seguridad, con las medidas y las garantías que se le debe dar naturalmente desde la institucionalidad, sino a través precisamente de estas redes sociales que generan más odio, más polarización, y que ya sabemos lo que se escribe aquí también tiene efectos reales dentro de la sociedad. Esto no se queda solamente en las redes sociales. Ojalá ambos bajen el tono porque el país lo necesita, pero por supuesto acá hoy el presidente es Gustavo Petro y es su deber, como él bien lo sostiene, garantizar la protección del expresidente Uribe. Pero también nos adentramos en un debate muy intenso, el que tiene que ver con ese proyecto de ley que haría modificaciones a la Ley de Justicia y Paz para permitir que se entablen conversaciones o diálogos de paz, pero también sometimiento de estructuras criminales tipo Tren de Aragua, el Clan del Golfo y demás. Tenemos también por delante una ambiciosa reforma tributaria, ya se presentó por lo demás el presupuesto a partir de esos supuestos de ingresos que podría tener la nación. En este escenario tan enrarecido, ¿qué creen que puede suceder? ¿Qué puede venir hacia adelante
y si el gobierno va a encontrarse con un viento muy adverso en las próximas semanas. Doctor Landines, ¿cómo mide usted la temperatura en el Congreso? Hombre, yo creo que Colombia siempre ha sido un país de profundos debates, de polarizaciones. Desde la época del doctor Valdivieso se acuerda que la discusión era entre samperistas y pastranistas, después entre uribistas contra antiuribistas. Siempre hemos sido un país polarizado. Sin embargo, en la situación actual creo que el ingrediente nuevo es la condena de Álvaro Uribe Vélez, que tendrá repercusiones políticas hacia el corto plazo en este país. En el tema de las reformas, en el tema de la ley de sometimiento, el proyecto de ley de sometimiento y otros proyectos que se van a radicar en el Congreso de la República, creo que va a generar asimismo grandes discusiones sobre un país en conflicto, en el cual en el 2022 aprobamos la ley de paz total, la de 2272, pero quedó una parte sin debatir, que eran los otros actores armados que no son grupos insurgentes, que no tienen estatus de beligerancia, pero que son actores del conflicto armado de este país. Y se presentó un proyecto inicial, que fue la ley de sometimiento de esas estructuras armadas al Estado colombiano, de sometimiento, no de negociación, que tienen que someterse a la fuerza legítima del Estado. Y ese proyecto no se tramitó, se discutió y ahora otra vez el gobierno lo presenta y mañana tenemos una reunión para discutir sobre ese proyecto que comienza por comisión primera de la Cámara de Representantes. Y yo creo que esa discusión hay que darla igualmente sobre la mesa, transparente, y que todos los colombianos sepamos, que todos los partidos políticos, que la academia participe en esta discusión, que los organismos de vigilancia y control como la Procuraduría y Defensoría del Pueblo participen, porque es muy importante saber cuál y qué tipo de ley vamos a construir, cuáles son los alcances y cuáles son las herramientas que va a tener este gobierno y el que viene para someter estas organizaciones criminales al margen de la ley a la sociedad colombiana. ¿Qué piensa, doctor Valdivieso, qué nos puede esperar o qué le espera al gobierno en el Congreso con esta decisión y el tono que vienen empleando el expresidente Uribe y el presidente de la República? Bueno, no, yo sobre ese tema, digamos, de los tonos, ya lo comentaba, desde luego yo no comparto y no soy, desde luego, la persona que estimule ese tipo de reacciones. Me parece muy mal hecho de parte del jefe de Estado, principalmente de parte del jefe de Estado, porque pero ¿cree que se puede radicalizar la bancada del Centro Democrático? No, yo no creo porque todos van a estar en campaña, ¿no? Pero sí enrarece el ambiente electoral. Ahora, en cuanto al tema de los proyectos de ley, yo creo que es un muy mal momento para tramitar, digamos, un proyecto como el que se menciona, sobre todo teniendo en cuenta ese larguísimo, ¿no? Digamos, balance que tiene el tema de la paz total. Me parece que ha sido uno de los peores, digamos, temas en cuanto al manejo y en cuanto a los logros, y creo que es uno de los factores de mayor preocupación para Colombia, y sobre todo mayor preocupación en estos momentos, y yo digo que incluido el proceso electoral. Entonces, ahí le faltó al presidente, dijéramos, una actitud mucho más realista, con su característica incompetencia para gobernar, pues la demostró en ese caso, ¿no? Porque pensó que eso iba a funcionar solo, la escogencia y el mantenimiento del primer negociador de paz, ¿no? Sí. Pues me parece que demostró el fracaso del proceso, o sea, dejar a una persona encargado de todas las negociaciones para que al final del año lo vaya a cambiar, reconociendo toda la gente, menos tal vez el presidente, por lo menos no se lo he oído decir expresamente que es un fracaso. Pues eso me parece que ayuda a digamos, crear el ambiente totalmente inconveniente para la aprobación de ese proyecto en la forma como se está planteando. ¿Qué piensa, Tatiana, de la atmósfera que le puede esperar al presidente en el Congreso a partir de ahora? Pues bueno, al margen de esta reciente decisión judicial, yo creo que ya el ambiente estaba en contra de los proyectos y de la aprobación de los proyectos presentados por parte del presidente. Esto no se le puede atribuir, por supuesto, a la condena del expresidente Uribe, se le puede atribuir a que el país
tiene un inmenso descontento frente al manejo de la economía, frente al manejo de la seguridad, frente al manejo de la paz total, que es una política que evidentemente no funcionó, y frente a múltiples otros temas que, si me dedico a mencionarlos, Voces RCN se queda un año más. Pero la sensación que hay en el país, y que también por supuesto se ve reflejada en el Congreso, es que este gobierno no cuenta con el apoyo ni político ni social para avanzar en esos proyectos que se proponen, y menos cuando se trata de brindar más beneficios para personas que están al margen de la ley y que en este momento están afectando tanto al país. Muy bien, se nos acabó el tiempo. Gracias, Tatiana Dangond, por haber estado aquí, Alfonso Valdivieso, Heraclito Landines, y a ustedes los espero mañana nuevamente en Voces RCN, 8 de la noche, 29 minutos. Voces RCN.